Bienvenidos a una nueva clase de Fundamentos de la Fe Cristiana. Estamos en la clase número 11. Haciendo un rápido repaso de las primeras 10 horas que hicimos, las primeras 3 correspondían a nuestro estudio acerca del Dios Padre, las siguientes 3 acerca del Dios Hijo y ahora, luego, las siguientes 3 sobre el Espíritu Santo, la número 10 acerca de qué es el hombre bíblicamente hablando, y ahora en estas horas 11 y 12 queremos ver acerca de la palabra de Dios, la que es el fundamento de la revelación que Dios ha dado, que es la Biblia. Empezaremos mencionando el nombre de este libro, que es Biblia. Biblia es una palabra en griego que significa libros. En español nosotros tenemos una palabra parecida a Biblia, que es biblioteca, cuyo significado es conjunto o colección de libros. Así también la palabra Biblia en griego tiene el mismo significado, es conjunto o colección de libros. Y el hecho de que se le haya puesto un nombre tan común, tan corriente, genérico a este libro, está hablando acerca de la importancia, la trascendencia que tiene. ¿Escucharon hablar acerca de una frase que es: hoy no es un día cualquiera, hoy es el día? Se le da el estatus de general al día de hoy, ¿pero por qué? Para resaltar la importancia que tiene, que es un día más importante que cualquier otro día. El hecho de que se le llamó Biblia a este libro con un nombre tan común como libros, y no se le puso un nombre particular como podría haber sido la historia del pueblo de Israel o el mensaje de salvación de Dios para su pueblo, el hecho de que se le puso un nombre general Biblia habla de la trascendencia que tiene este libro por encima de los demás. Es como que nosotros dijéramos: este es el libro, el gran libro, el libro de los libros. Así que ya desde su nombre, este libro de la Biblia nos explica su importancia y trascendencia. Pero ahora veamos por qué la Biblia es un libro tan importante. Vamos a leer el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Utiliza una palabra muy importante que es: toda la Escritura está inspirada por Dios. La inspiración es una guía sobrenatural que dio el Espíritu Santo a cada uno de los escritores de la Biblia para que estos no escribieran lo que ellos quisieran, sino solo lo que el Espíritu Santo les dictaba. Por lo tanto, esta palabra de Dios, esta Biblia, contiene justamente la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios que ha manifestado lo que quería decir por medio de sus diferentes escritores. De esta manera tenemos el concepto de la inspiración divina. No hay otros libros que tengan esta inspiración, sino solamente la Biblia. Y esta inspiración le da 3 características a la Biblia que veremos a continuación. La primera característica que la inspiración le da a la Biblia es la coherencia interna. La Biblia contiene en total 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. El primer libro es Génesis, que fue escrito por Moisés en el año 1500 a.C., y el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en el año 100 después de Cristo. Esto nos da un total de 1600 años de extensión, a través de los cuales este libro, este conjunto o colección de pequeños libros, fue compilado y fue escrito. También es considerable la cantidad de autores que escribieron este libro. Más de 40 escritores son los que participaron de esta obra máxima que es la Biblia. Todos estos autores distribuidos a lo largo del tiempo, 1600 años, y del espacio en diferentes naciones, cada uno escribía. Y lo más interesante de esto es que, a pesar de ser tantos autores durante tanto tiempo, en una época en donde no existían las comunicaciones fluidas, no había conexión a internet como tenemos ahora, a pesar de no conocerse entre sí todas estas 40 personas, todos ellos hablaron de un mismo tema. Ellos no se conocían, no se pusieron de acuerdo, pero todos hablaron de un mismo tema, que es la salvación de la humanidad por medio de Dios. ¿Cómo es posible que tantas personas hablen de un mismo tema? Esto se explica
con la inspiración divina. Es el hecho de que Dios mismo fue quien estuvo hablando con cada uno de estos escritores personalmente, guiándolos, direccionándolos para que ellos escribieran las palabras de Dios. Por lo tanto, esta palabra de Dios tiene coherencia interna porque tratan todos los libros de un mismo tema y no hay contradicción ni fallas entre un libro y otro. La segunda característica que le da la inspiración divina a la Biblia es la confiabilidad histórica. La Biblia es confiable porque, como dijimos, fue escrita por más de 40 autores durante 1600 años y se habla siempre de un mismo tema. El único libro que es comparable en cuanto a estilo y a contenido es el Corán, es el libro sagrado del Islam. Sin embargo, el Corán tiene la diferencia de que fue escrita por una sola persona, que es Mahoma, en un solo lugar y en un solo tiempo, en el año 600 después de Cristo. Además de que solamente es un libro, muy lejos de los 66 libros que contiene la Biblia. El libro de los Mormones, en cambio, también tiene sus propias características. Este libro fue hallado por Joseph Smith y contiene una variedad de autores a lo largo de 1000 años, entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo. Sin embargo, todos estos autores pertenecían a una misma dinastía, una misma familia, por lo tanto, era fácil que todos hablasen de un mismo tema. Pero hay un problema más grave y es que no hay posibilidad de acceder a los textos originales de este libro, ya que el libro de Joseph Smith es una copia. Por lo tanto, la opinión de los historiadores es que simplemente todo este texto del libro de los Mormones es una ficción surgida de la cabeza de Joseph Smith. La Biblia, en cambio, sí tiene una confiabilidad histórica. Es el libro que tiene la mayor cantidad de textos confiables o fragmentos de la antigüedad. Tiene alrededor de 25.000 manuscritos confiables. Es una cantidad muy superior a otros libros clásicos de confiabilidad histórica como la Ilíada de Homero o los diálogos de Platón. De esta manera, la preservación de estos documentos antiguos nos dan una prueba de la confiabilidad que tiene la Biblia, de que ésta no ha sufrido modificaciones. La tercera característica que le da la inspiración divina a la Biblia es la salvación. La Biblia no es simplemente un texto informativo, sino que al ser la palabra misma de Dios tiene poder para transformar vidas mediante el contenido de su mensaje, que es la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo. Una vez un pastor de mi antigua iglesia contó la historia de un pobre campesino que vivía en Corea y que estaba buscando materiales para tapar los huecos que había en su vivienda, en su cabaña. Encontró una Biblia a las orillas del mar y pensó que era un material muy útil para tapar los agujeros, para evitar que entre viento y que entre lluvia a su casa. Entonces, tras empapelar su habitación con estas hojas de la Biblia, una noche, mientras no podía dormir, sus ojos recorrieron los versículos bíblicos que estaban pegados aleatoriamente y se fijaron en una página que decía un texto particular, y es el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por casualidad, sin proponérselo, este hombre que buscaba un material solo para tapar las paredes de su casa, terminó recibiendo la salvación. La palabra de Dios, la Biblia, no es simplemente un texto informativo, trae transformación, puede cambiar vidas mediante el mensaje del Evangelio. Así hemos visto la importancia de la Biblia, que proviene del hecho de que tiene una inspiración divina. Dios mismo fue el que escribió estas palabras, por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios. Esta es la importancia por la que la Biblia es el gran libro, el libro de los libros. Ahora, a continuación, quiero presentar algunas características o curiosidades para despejar la mente y para que podamos divertirnos juntos. Dijimos que la Biblia contiene 66 libros en total, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos hacer para memorizar esta cantidad? 39, 27, 66. Bueno, un pastor me enseñó una vez este hecho y es que me dijo: para acordarte los libros de la Biblia tenés que acordarte de la regla 3 por 9.
Yo le pregunté, ¿cómo la regla 3 por 9? ¿Qué es el 3 por 9? Y él me dijo, es una multiplicación. Y me contó que, ficticiamente, se explica de esta manera. En la antigüedad, las personas no sabían multiplicar. No estaba desarrollada la matemática, por lo tanto, cuando se le preguntaba a las personas cuánto es 3 por 9, lo único que hacían era juntar las cifras, 3 y 9. A lo que respondían 39. Esto es porque en la antigüedad no se sabía multiplicar. Es obviamente ficción esto. Y me dijo que en el Nuevo Testamento ya habían aprendido a multiplicar, por lo que cuando se le pregunta cuánto es 3 por 9, se responde 27. De esta manera en el Antiguo Testamento son 39 libros, 3 por 9, 39, y en el Nuevo Testamento son 27 libros, 3 por 9, 27. Y para saber el total de los libros simplemente hay que sumar estos dos números, 39 más 27 es igual a 66. Es una regla, ¿qué les parece esto? Es divertida, ¿no? Yo, cuando me explicaron esto, no me olvidé nunca más de la cantidad de los libros de la Biblia. También este pastor me contó otras curiosidades. Me preguntó, ¿cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Obviamente yo no sabía y él respondió, es el Salmo 117, que tiene solamente 2 versículos. ¿Y cuál es el capítulo más largo? Es el capítulo 119 de los Salmos, que tiene 176 versículos. Y me pregunta, ¿cuál es el capítulo central de la Biblia? Es decir, si hacemos un conteo de los capítulos y versículos, ¿cuál es el versículo que va a quedar justo en la mitad de la Biblia? A lo que él mismo respondió, es el Salmo 118, versículo 2. Por lo tanto, tenemos esta triple curiosidad de que el capítulo más corto, el capítulo más largo y el capítulo central de la Biblia son 3 salmos consecutivos. El Salmo 117, el más corto, el Salmo 118 es el que tiene el capítulo y el versículo central, y el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Otra curiosidad es que el versículo más corto de la Biblia se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, y tiene solamente 2 palabras, Jesús lloró. Acerca de cuántos idiomas son los originales de la Biblia, estos son 3. Hebreo, el Antiguo Testamento, arameo, algunas porciones pequeñas del Antiguo Testamento, y el griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento. Así que 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y finalmente, ¿cuál es el libro más vendido de la historia de la humanidad? Yo pensé que era Don Quijote de la Mancha, el clásico libro de Miguel de Cervantes del siglo XVI de España, pero no, el más vendido es justamente la Biblia. Se estima que actualmente hay por lo menos una Biblia en cada familia, sin contar el hecho de que las familias cristianas seguramente van a tener más de una por cada integrante cristiano de la casa. Esto también, este dato nos da una idea de cuál es la importancia que tiene la Biblia a lo largo de la historia. Vayamos ahora a la división más grande de la Biblia, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que se dividieron los libros en el Antiguo y el Nuevo Testamento y por qué cada testamento se llama de esta manera? Bueno, vayamos por partes. En cuanto a la división, esta división ocurre por el nacimiento de Jesucristo. Así como la historia de la humanidad también está dividido en 2 partes, antes de Cristo y después de Cristo, a partir del nacimiento de Jesucristo, así también la Biblia se divide en antes de Cristo y después de Cristo de acuerdo al momento del nacimiento de Jesús. Pero cada una de estas partes, antes y después, se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va desde la eternidad inicial, comienza con Génesis, con la frase en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina en un punto específico 400 años antes del nacimiento de Jesucristo con un profeta llamado Malaquías, que es el último libro escrito del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, por su parte, comienza con el Evangelio de Mateo, uno de los seguidores, discípulos de Jesús, que escribió toda una obra contando a partir del nacimiento de Jesús hasta cada una de las acciones que realizó, su crucifixión, la gran comisión que le dio a sus discípulos. Y el Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis, que nos narra acerca de la eternidad final, cuando Cristo reine eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva.
Por lo tanto, vemos a la Biblia como un gran espejo simétrico en el que la primera parte, el Antiguo Testamento, va desde la eternidad inicial hasta hablar de la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento habla del nacimiento de Cristo y va hacia una eternidad final. Vemos de esta manera, el libro es perfectamente simétrico, cuyo eje central es el nacimiento de Jesucristo. Ahora vayamos a los nombres de cada testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se llaman de esta manera? Bueno, la palabra testamento significa pacto o alianza y es la forma en que Dios iba a relacionarse con su pueblo. Entonces, el Antiguo Testamento habla de una relación especial que Dios iba a tener con su pueblo de Israel. Seguramente habrán escuchado los 10 mandamientos. Estos fueron dados a Moisés por Dios en el monte Sinaí una vez que Israel salió de Egipto, y hablaba acerca de las estipulaciones que el pueblo de Israel debía cumplir si quería mantener esa relación con Dios, de ser el pueblo único y especial de Dios. Este fue el Antiguo Testamento, pero con la llegada de Jesucristo cambian las bases de la alianza de Dios con su pueblo y llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, por su parte, nos habla de la relación de Dios, ya no con el pueblo de Israel, sino con la iglesia. Y el versículo fundamental es Juan 3:16, lo hemos leído muchas veces, pero dice: todo aquel que cree en Jesucristo no se pierde, sino que tiene la vida eterna. La base de esta relación de Dios con la iglesia es la fe. Ya no es cumplir reglas, ya no es prestar atención a esa ley antigua de Moisés, sino creer en que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. A lo largo de esta clase hemos visto cuál es la importancia fundamental que tiene la Biblia, que surge a partir de su propio nombre. Biblia, el libro, el gran libro. Y esta importancia es porque Dios ha inspirado personalmente mediante su Espíritu a cada uno de los escritores. Por lo tanto, esta Biblia contiene la palabra de Dios, que es importante, es transformador para la salvación. También hemos visto algunas curiosidades, espero que hayan resultado interesantes. Y finalmente hemos visto cuál es el eje por el que se pasa de un testamento al otro testamento. Ese eje es Jesucristo, lo cual resalta la importancia fundamental de el Hijo de Dios para este mensaje transformador de la salvación. Nos vemos en la siguiente clase, ya será la última, en donde haremos un repaso de cada uno de estos libros para conocer cuál es su contenido y luego daremos una conclusión final a esta materia. Bendiciones, nos vemos en la próxima clase.